Continuando con el desarrollo de los capítulos de la ISO 9001-2015, referente a los requisitos del sistema de gestión de la calidad, abordaremos en este video el capítulo 6. El capítulo 6 se refiere a la planificación. Si recordamos el enfoque de procesos, vemos que se fundamenta en planificar, hacer, verificar y actuar. En este caso, la planificación lo que establece es determinar lo que hay que hacer y cómo se va a hacer. Pero esta planificación, en el punto 6.1 de la norma, establece que hay que planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Vemos que es un punto interesante porque observamos que en todo lo que se hace, en todo lo que se lleva a cabo, en todos los procesos siempre hay riesgos y siempre también podrían existir oportunidades. En detalle veremos qué significan riesgos y qué significan oportunidades. Si nos movemos hacia lo que es el sistema de gestión de la calidad representado en la figura, vemos en el círculo interno que está planificar, que como dijimos es establecer qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Tenemos el hacer, llevar a cabo planificado. Después tenemos el verificar, significa determinar si las cosas se han llevado a cabo como se establecieron o como se planificaron. Y después tenemos el actuar, es decir, tomar las experiencias de lo hecho para mejorar el sistema. Vemos también en la misma figura que en el lado izquierdo aparecen los clientes con sus requisitos. Recordemos que ese es el propósito fundamental de la norma. Y en el lado derecho tenemos los clientes con el producto final y lo que pretendemos lograr, la satisfacción. En la misma figura, dentro de las flechas, vemos los diferentes elementos del sistema de gestión: gestión de recursos, responsabilidades de la dirección, medición, análisis y mejora, y también realización del producto. Y todo ello, digamos, orientado hacia una mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Bien, en el desarrollo de este sistema de gestión de la calidad, podrían haber riesgos. Recordemos que el sistema de gestión de la calidad está diseñado para lograr unos objetivos. Entonces los riesgos están asociados a si esos objetivos se pueden o no lograr. Es decir, ¿qué puede impedir que esos objetivos se logren? Y las oportunidades también surgen producto de que en ese desarrollo, en ese desempeño, en ese llevado a cabo de los procesos, se pueden encontrar también situaciones de mejora, lo cual se traduce en oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la calidad. Veremos también que el punto de partida, evidentemente, es identificar los riesgos y oportunidades. Evidentemente no se pueden abordar si no se determinan. En segundo lugar, planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Vemos que se está siguiendo en forma secuencial el concepto básico o el enfoque de proceso. Y en tercer lugar, cómo se planifican o cómo se integran esas acciones en cada proceso. Es decir, recordemos que los procesos son una serie de actividades que convierten elementos de entrada en resultados. Entonces, en esos procesos podríamos encontrar riesgos y esos riesgos
una vez determinados, deben integrarse a ese proceso, deben ser una actividad de ese proceso. Entonces, está claro en este caso cuál es el propósito del desarrollo de este capítulo o de este video. Básicamente vamos a ocuparnos de la planificación en lo referente a las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Veamos a continuación, diga, un ejemplo sencillo de lo que significa el riesgo. La ISO 9001 orienta o determina que debe tenerse o debe adoptarse un pensamiento basado en riesgo. Un ejemplo sencillo de lo que es un riesgo lo podemos visualizar en el siguiente caso. El concepto básico es que tenemos un resultado esperado. Es decir, esperamos conseguir algo a través de un proceso, a través de una actividad. En nuestro caso, una familia que va a abordar en vehículo una ruta, digamos, en una época de vacaciones y van a disfrutar pues de las vacaciones. El evento puede ser que tengan problema con el vehículo, con los cauchos del vehículo. Evidentemente ese es algo que pudiese suceder si están dadas las condiciones o si se crea un escenario propicio para que suceda. Es decir, en este caso vemos a alguien haciendo el esfuerzo de tratar de reparar o solucionar el problema y el impacto de ese percance podría ser que la familia no disfrute de las vacaciones. Eso es lo que nos indica esa cara de tristeza. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? La probabilidad de que eso ocurra, en este caso, pudiese ser alta. Ahí se muestra un caucho, digamos, en mal estado, lo cual implica que esa aventura se emprendió sin tomar en consideración la condición de los cauchos. Entonces, vemos que en esta situación hay cuatro elementos básicos. Lo que se espera lograr, así como fue, digamos, en este caso, el disfrute de las vacaciones, podría ser un producto, podría ser un servicio que cumpla con ciertos requisitos. El evento puede ser cualquier cosa que no permita que, o que potencialmente no permita que se lleve a cabo el resultado esperado, que se logre el resultado esperado. El impacto, es decir, en qué grado afecta eso a las personas o productos o elementos involucrados. Y en cuarto caso, la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, las acciones, si este señor hubiese tomado en consideración que hay un riesgo asociado, podría haber sido, bueno, adquirir cuatro cauchos nuevos antes de emprender la aventura. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo de un pensamiento basado en riesgo, es decir, puede pasar una circunstancia que no logre concretar el resultado esperado y sobre esa circunstancia o sobre esa situación hay que actuar. Y evidentemente, por último, tendríamos que ver la eficacia. Asumamos que si se hizo lo apropiado y la eficacia, pues evidentemente se traduce en satisfacción para el grupo familiar. Entonces, conceptualmente, esto es lo que
podemos decir de un pensamiento basado en riesgo? Hay un resultado que se espera, hay un evento que pudiese afectar ese resultado, hay un impacto, es decir, hay unos agraviados, hay un elemento, digamos, de disconfort para alguien o para algo, hay una probabilidad de que eso ocurra y el pensamiento basado en riesgo lo que invita es a tomar acciones sobre ese evento que ya tiene un impacto y que ya tiene una probabilidad de ocurrencia para que no suceda y se logre el resultado esperado. Ese es conceptualmente el pensamiento basado en riesgo. Aquí vemos que el riesgo, evidentemente, es una función de la comprensión del evento, del impacto y de la probabilidad asociada. Es decir, el riesgo es una función producto de otras variables. Hay un evento, este evento tiene una probabilidad de ocurrir y hay un impacto. Entonces, conceptualmente, eso es lo que es, eso es un riesgo, es decir, el riesgo de por sí, como tal, es un derivado, es una función de otras variables que se concretan en algo que se denomina riesgo. Continuando con el tema de la planificación y de nuevo yendo al contenido del punto 6.1, vemos que la norma pide acciones para abordar riesgos y oportunidades. Veamos ahora la definición formal de cada término. Comenzando por riesgos. El riesgo es el efecto de la incertidumbre. Es decir, cuando hay incertidumbre hay riesgo. Evidentemente, en la medida que esa incertidumbre sea mayor, se incrementa el riesgo. Incertidumbre es lo desconocido, lo incierto. Entonces, el término riesgo está asociado a eso, a lo incierto, a lo que no estamos claros que va a suceder. Por otra parte, la incertidumbre se define como la falta de certeza, es decir, no se tiene certeza de algo que pudiese pasar, pero no está completamente definido. Vemos en esta figura a alguien, digamos, que tiene incertidumbre de algo. En este ejemplo, nosotros vamos a ver el riesgo, como vimos anteriormente, en función de la probabilidad y en función del impacto, es decir, lo que ello ocasiona, el grado de severidad. Y la probabilidad es, evidentemente, la acción de que algo se produzca o la medición de que algo se produzca. En el primer caso, en el caso 1, vemos a alguien que está tratando de pasar un charco. En este caso, digamos, el riesgo de que algo le suceda es muy pequeño. ¿Por qué? Porque la probabilidad es baja por lo estrecho del tramo a cubrir. Y el impacto también es bajo, es decir, lo más que podría pasar de no hacerlo es que se moje. Entonces ya vemos ahí que el riesgo en cierta forma puede ser medido si tenemos en cuenta la probabilidad de que suceda el evento
y el impacto que ello representa. En el caso 2, ya vemos que la probabilidad aumentó, pero el riesgo no, el riesgo de mojarse, por ejemplo, es, es más alto. Ahora bien, en el caso 3, ya vemos que la probabilidad es baja. ¿Por qué? Porque el tramo a cubrir es pequeño, es decir, lo puede hacer con un salto, pero sin embargo el impacto es alto de caerse en la fosa, posiblemente le cueste muchísimo salir de ella. Entonces vemos que el riesgo va aumentando con el impacto, a pesar de que la probabilidad se mantenga igual que en el caso 1, pero aquí hay mayor impacto. Ya posiblemente aquí, además de mojarse completo, en virtud de que la altura del agua supera su estatura, podría tener serias dificultades. Ya en el caso 4, digamos que el riesgo es alto, por la sencilla razón de que, bueno, ya inclusive se ha colocado un tiburón dentro de la fosa. Y la distancia de la fosa, la distancia a cubrir por el salto es mucho mayor. Entonces vemos con esta figura de que el riesgo puede variar, pasar de un bajo riesgo o un riesgo muy bajo a un alto riesgo, en función de la probabilidad y del impacto. Como anteriormente habíamos visto la fórmula de que la probabilidad, el riesgo como tal era una función de la probabilidad y una función del impacto, es decir, el grado de severidad. Entonces, ya vimos lo que es el riesgo. Ahora, veamos lo que es la oportunidad. La oportunidad es el efecto positivo de la incertidumbre. ¿Qué significa ello? Que producto de una incertidumbre también se puede lograr una oportunidad. Hemos puesto de ejemplo aquí el primer caso cuando de un aeroplano en sus primeros intentos. Es decir, el riesgo en este caso existía como tal, podría precipitarse a tierra, pero sin embargo la oportunidad era ventajosa, porque bueno, a través de esos ensayos se iban calculando cosas, se iban equilibrando, digamos, esquemas dentro de la estructura del aeroplano y se logró avanzar hasta los tiempos actuales. Entonces, si bien había un riesgo, ese riesgo se afrontaba y se convertía en una oportunidad. Entonces, vemos que riesgo y oportunidades van de la mano, siendo la oportunidad el efecto positivo de la incertidumbre. Ahora, ¿qué significa efecto? Efecto es la variación de un resultado esperado. Entonces, un evento que sucede y que puede alterar los resultados que se calcularon o que se estimaron o que se programaron. Entonces, riesgos y oportunidades quedan definidos con estos conceptos muy sencillos y pueden ser extensivos a cualquier tema, a cualquier actividad, a cualquier proceso, y la norma invita a que se tomen en cuenta. Continuando con el tema, hemos visto que el riesgo es una función de la probabilidad de ocurrencia del evento y del impacto. Veamos cómo se traduce eso en términos prácticos. En este gráfico, muy sencillo, hemos colocado en el eje vertical la probabilidad
y en el eje horizontal el impacto. Le hemos dado tres valores, si el valor 1, valor 2, valor 3, en función de su ocurrencia. Evidentemente el valor 1 es cuando es poco probable, el valor 2 cuando es probable y el valor 3 cuando es muy probable. Y asumiendo, digamos que la probabilidad se define como qué tan posible es que ocurra. Digamos que hemos tratado para cuantificar el riesgo, asignar un valor a la probabilidad. En el caso 1, digamos, hemos definido que es raro o improbable. Ocurre menos de una vez al año o casi nunca ha sucedido. Evidentemente esto es, podríamos decir que es poco frecuente y digamos es el valor más bajo de la escala. Eso lo podemos hacer para cualquier evento que nosotros pensemos que puede presentarse. Evidentemente esta escala de probabilidades puede ser tan larga o tan variada como se quiera. En este ejemplo lo hemos utilizado aplicando solo tres valores para efectos de simplificación. Entonces digamos que en el caso 1 podríamos sentirnos más o menos confortables y eso es lo que representa la figura de la derecha. En el caso 2 ya la probabilidad es media y para el concepto media hemos definido que es posible. Ha ocurrido ocasionalmente en el pasado o en procesos similares, es decir, ya hay una experiencia de ese evento que sí, que puede presentarse. Entonces ya como que entramos en un estado de alerta y tenemos que estar pendientes. En el caso 3, que es el máximo, lo hemos puesto alto, o la probabilidad es alta, es frecuente, es muy probable, y sucede de forma habitual si no se controla. Es decir, realmente es un problema. Ahí es donde tenemos que cambiar nuestra actitud y tomar muy en serio el evento a efectos de controlarlo. El otro elemento que es determinante en la probabilidad es el impacto, es decir, cómo afecta este evento en caso de presentarse. Aquí en la misma tónica de la probabilidad hemos colocado tres valores o tres rangos, también objetos de simplificar, y de igual forma podrían extenderse en la cantidad que sea necesaria para el análisis particular de cada caso. Entonces el impacto, la pregunta que nos hacemos, si ocurre, ¿qué tan grave es el efecto en la calidad o en el cliente? Recordemos que el efecto es la desviación de lo esperado. Si esperamos que tenga una calidad apropiada y no sale, pues hay un defecto. O el cliente, si esperamos que el cliente quede satisfecho y no lo está, hay un efecto presente. Entonces, recordemos que por definición, efecto es la desviación en relación a lo esperado. Puede ser, digamos, en el primer grado que hemos considerado, o el primer valor, que es el valor 1, el impacto es bajo, leve. Dice, genera molestias menores o desviaciones internas que no afectan al cliente ni al producto final.
decir, el cliente no percibe este efecto, ni tampoco el producto final que estamos elaborando. Entonces, este primer nivel entra dentro de la categoría leve. Al igual que en el caso anterior, pues tenemos que tener cierta tranquilidad en relación a que si esto se presentase, pues no generaría mayores consecuencias. El nivel 2 es de impacto medio o moderado, ocasiona retrasos o retrabajos, cosa que es frecuente pues, en ciertas organizaciones, o en su caso reclamos menores sin incumplir requisitos legales. Es decir, ya hay cierto grado de insatisfacción, ya se percibe, ya hace un poquito más de ruido, y aquí tendríamos, digamos, que comenzar a preocuparnos. El nivel 3 es alto, entra dentro de la categoría de crítico y causa no conformidades graves, incumplimiento de requisitos del cliente, o también pueden ser legales, o pérdidas financieras significativas. Aquí es donde realmente tenemos que preocuparnos, tenemos que actuar, porque el problema se nos podría escapar de las manos. Entonces, estos tres niveles referenciados para el impacto son muy simples, son muy pequeños, pero digamos, podrían ampliarse en la medida que la organización determine que debe considerar más elementos de impacto en función del efecto que el impacto podría ocasionar. Recordando que efecto es una desviación sobre lo esperado. Si tengo un resultado esperado y el efecto me produce una desviación, que puede ser mayor o menor, dependiendo del impacto que esto produzca, ya sea en la organización, ya sea en los clientes o en el contexto de la organización como tal. Ahora veamos, una vez analizado lo que es la probabilidad y lo que es el impacto, vamos a cuantificar el riesgo. Veamos cuánta incertidumbre hay en cada caso. Recordemos que el riesgo es el resultado de la incertidumbre. Recurrimos a la matriz anterior, donde aparecía la probabilidad y aparecía el impacto. Y digamos que el riesgo es el producto de la probabilidad por el impacto. Hay varios niveles de riesgo. Es decir, el riesgo no siempre es igual y en función de su nivel hay que atacarlo. O mejor que atacarlo, hay que tratarlo, pues. Tiene un valor que nos permite diferenciar entre uno y otro nivel de riesgo. Tiene una acción requerida según la ISO 9001. Y comencemos por, si vemos la figura, vemos que los cuadrados verdes, cuyo valor oscila entre 1 y 2. Es decir, cuando la probabilidad es 1 y el impacto es 1, el riesgo es 1. Cuando el impacto es 2 y la probabilidad es 1, el riesgo es 2. Cuando la probabilidad es 2 y el impacto es 1, sigue siendo 2. Entonces, digamos que ese es el nivel que se ha puesto en verde por considerar que es aceptable. ¿Qué significa que sea aceptable? No requiere acciones inmediatas y basta con mantener los controles actuales y monitorear.
Es decir, no es algo para preocuparse y como tal se puede mantener. El nivel medio, que es el amarillo, sus valores oscilan entre 3 y 4. Es decir, cuando el impacto es 3 y la probabilidad es 1, a pesar de que la probabilidad es baja, el impacto es alto y tenemos que evitar que esto se presente. Cuando el impacto es 2 y la probabilidad es 2, ya el producto 2 por 2 me da 4. Y cuando el impacto es 1 y la probabilidad es 3, me da 3. A esto lo hemos catalogado como medio. Es tolerable, pero se deben establecer controles o planes de contingencia a mediano plazo o a medio plazo. ¿Qué significa? No es que podamos, digamos, omitir las acciones, no es algo inmediato y puede ser manejado, digamos, a mediano plazo. Cuando es alto, que no hemos puesto en rojo, su valor oscila entre 6 y 9. Es decir, aquí sí es inaceptable, requiere un plan de acción de mitigación inmediato para reducir el valor. Es decir, aquí no hay espacio para la espera, sino que debe abordarse de inmediato. Entonces vemos que el riesgo puede ser medible y puede pasar de ser algo aceptable, algo con lo cual convivamos, hasta inaceptable, es decir, algo que realmente hay que atacar y hay que resolver de inmediato. Para eso, evidentemente, tenemos que tener una base de información que se fundamenta en la probabilidad y el impacto. Continuando con el punto 6, dentro del punto 6, el subpunto 6.1, tenemos que en 6.1.1 nos indica que al planificar el sistema de gestión de la calidad, es decir, en su fase de planificación, la organización debe considerar las cuestiones referidas en 4.1 y los requisitos referidos en 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de, primero, veamos lo que es la planificación del sistema de gestión de la calidad. Nosotros hemos visto que el sistema de gestión de la calidad es un todo, abarca procesos, abarca procedimientos, abarca a recursos asignados, en fin. El sistema, ese todo que está estructurado y está diseñado para cumplir una serie de requisitos, entre ellos los establecidos por el cliente, los legales, los reglamentarios, la mejora continua, en fin, todos esos elementos están concatenados y para lograr los objetivos se planifican. Ahora bien, en esa planificación deben considerarse aquellas cuestiones externas e internas, es decir, aquellas cosas que son propias de la organización o que impone el entorno, porque esas cuestiones internas o externas pueden afectar el desempeño del sistema de gestión de la calidad. Entonces, al planificar ese sistema de gestión de la calidad, deben considerarse todas esas cuestiones. Digamos, como cuestiones externas está el ámbito legal, está el ámbito económico, está el ámbito en general regulatorio, y dentro de las cuestiones internas están las fortalezas de la organización. Entonces, cuando se planifica el sistema de gestión de la calidad, deberían considerarse esas cuestiones internas y externas
que pueden afectar los resultados. Es decir, una disposición legal puede afectar un resultado. Una tecnología, digamos obsoleta puede afectar esos resultados. Aquí lo hemos señalado. Aquí están las cuestiones externas, ya vistas en el capítulo 4. Aquí están las cuestiones internas y aquí están las partes interesadas. Es decir, ese entorno de la organización no puede ser ignorado a la hora de planificar el sistema de gestión de la calidad, porque ello, el ignorarlo, puede originar que no se alcancen los resultados. Entonces, esas cuestiones internas deben determinarse para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda cumplir con los resultados previstos. Es decir, no se puede o no podemos establecer un plan, no podemos planificar resultados si estas cuestiones me van a afectar esos resultados o me pudiesen afectar estos resultados. Aumentar los efectos deseables, es decir, lograr mejorar o lograr más de lo que se puede dar en el sentido del objetivo establecido. Prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Es decir, todo esto debe ser considerado para efectos de que el sistema de gestión de la calidad sea exitoso. Todas estas cuestiones pueden haber ciertos riesgos latentes que hay que afrontar y hay que determinar si requieren de acciones. Entonces, este 6.1.1 lo que nos indica es que cuando se planifica el sistema de gestión de la calidad, todas estas cuestiones que podrían ser peligros potenciales o como hemos denominado riesgos, hay que controlarlos para efectos de que el sistema de gestión de la calidad logre su propósito. Hemos definido el riesgo como el efecto de la incertidumbre y también hemos visto 6.1.1, donde nos indica que al planificar el sistema de gestión de la calidad se deben considerar las cuestiones referidas en 4.1 y 4.2 para determinar los riesgos y las oportunidades que es necesario abordar. Y esos riesgos y esas oportunidades son necesarias abordar ¿para qué? Para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Recordemos que si bien riesgo es el efecto de la incertidumbre, la oportunidad es el efecto positivo de la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre puede generar un efecto negativo, en este caso es el riesgo, y en otro caso un efecto positivo, que es la oportunidad. Ahora bien, ¿cómo afrontar el riesgo? ¿Cuáles son las modalidades para afrontar el riesgo? Dependiendo de cuál es el impacto, se puede, por ejemplo, evitar el riesgo. Evitar el riesgo, por ejemplo, de productos que se están obteniendo en una máquina defectuosa. Entonces, evidentemente, una forma de evitar ese riesgo es parar esa máquina. Otra opción es asumir el riesgo para buscar una oportunidad. Cuando abordamos un mercado internacional de altos requerimientos, pero una demanda importante,
Evidentemente eso es asumir un riesgo, buscando una oportunidad, buscando la oportunidad de penetrar esos mercados, a pesar de los obstáculos que ello pudiese ofrecer. Otra es eliminar la fuente de riesgo. Digamos que un químico donde haya un componente que esté generando un efecto negativo, se podría eliminar ese químico y reemplazarlo por otro. Reducir la probabilidad o el impacto. Si vimos que el riesgo es un producto de la combinación de ambos, de tanto la probabilidad como el impacto. Evidentemente, eso se puede reducir tomando acciones que tengan o que tiendan a reducir la probabilidad o el impacto de que eso ocurra. Eh, compartir el riesgo. Compartir el riesgo es, por ejemplo, el caso de que se tenga un vehículo y ese vehículo se le haga un seguro para efectos de que si hay un siniestro, pues el seguro sea quien asuma, digamos, los costos asociados a la reposición o reparación de ese vehículo. Y otra cosa que podemos hacer es mantener el riesgo mediante decisión informada, es decir, no se toman acciones, pero se alerta de que ese riesgo es un riesgo que está ahí latente y que puede generar consecuencias. Entonces, los riesgos, en función de su impacto, en función de su probabilidad y como resultado global, en función de su efecto, pueden ser tratados de diferentes maneras y la organización en cada caso determinará cómo hacerlo. Evidentemente, de mantener el riesgo, esa condición debe ser informada a los efectos de generar una alerta. Entonces, digamos que aquí se han descrito algunas de las modalidades para afrontar riesgos. Cada organización en función del impacto tomará la decisión de optar por una de estas opciones. Veamos o continuemos con lo que establece la norma en el 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. En este caso, nos dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Es decir, una vez que se determinan, una vez que se establece, hay que implementar acciones. Recordemos el principio de la norma: planificar, hacer, verificar y actuar. En esta parte viene la parte de planificación, que es el primer punto, y dentro de esa planificación, las normas nos dicen pues que esas acciones deben planificarse. Es decir, esa primera etapa de planificación ya habíamos visto anteriormente que lo primero es identificar el riesgo. Una vez identificado el riesgo es que vienen las acciones. Entonces esa parte de acciones es primero visualizada como la acción asociada al riesgo o la oportunidad. Es decir, ¿qué acción se requiere implementar para abordar ese riesgo y esa oportunidad? De tal forma que esa acción, además de determinarse, se integre al sistema de gestión de la calidad. Es decir, dentro de los procesos que ya se tienen establecidos, hay una nueva actividad que es la acción derivada de determinar el riesgo o la oportunidad. Y una vez determinada esa acción, vamos a ver cómo se implementa.
Entonces, siguiendo con el esquema, tendríamos que ir a ver, una vez que se identifica, una vez que se establece la acción, cómo se incorpora a nuestro mapa de procesos. Aquí se ha señalizado una serie de procesos que involucran también un conjunto de actividades, y dentro de ese conjunto de actividades vamos a insertar las acciones para abordar los riesgos u oportunidades, que sería, digamos, la parte concluyente. Entonces tenemos identificar los riesgos, identificar las acciones e incorporar esas acciones al sistema de gestión de la calidad. Entonces, una vez que eso se hace, una vez que se ejecutan, tenemos que evaluar los efectos de estas acciones, es decir, el plan. Hemos abordado las etapas de planificación, hacer, y ahora viene la parte de verificar. Es decir, eso funcionó, dio resultado. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno, lo determinamos a partir de los indicadores que hemos establecido para los diferentes procesos. Hay que recordar que cada proceso tiene un indicador de desempeño y nos indica si lo que se estableció se logró y en qué grado se logró. Entonces tenemos aquí en resumen que una vez que se identifican las acciones, una vez que se identifican los riesgos u oportunidades, se establecen las acciones pertinentes para abordar esos riesgos y oportunidades, y por último se verifica si esas acciones fueron efectivas. Entonces vimos todo el esquema: planificar, hacer y verificar, tanto como lo habíamos señalado para cualquier proceso. Es algo que hay que considerar e incorporar para abordar los riesgos y oportunidades que podamos determinar. Hasta los momentos hemos hablado de forma general de lo que son riesgos y oportunidades. Veamos ahora un caso práctico. Y comencemos, como lo establece la norma, con la identificación del riesgo. En nuestro caso, digamos que tenemos un fabricante cuya actividad es la fabricación y comercialización de cables eléctricos de media tensión. La fábrica X, estos podrían ser los productos que fabrica, y evidentemente los cables subterráneos de media y alta tensión tienen múltiples usos, y su principal es transmitir la energía eléctrica de forma subterránea o instalaciones subterráneas, lo cual, digamos, evita todos los problemas asociados a transmitir en forma aérea por conductores aéreos. Entonces es un producto importante, un producto que generalmente se trabaja para pedidos especiales, para empresas de servicio eléctrico, y representan un rubro interesantísimo o de primer orden para las empresas que prestan este servicio. Y generalmente colocan órdenes de fabricación en función de un tiempo y en función de un proyecto. Tenemos aquí una situación donde se tiene un proveedor único de la materia prima crítica. Entonces, tener un proveedor único representa un riesgo operativo y pudiese traer consecuencias. Se enfatiza el hecho de proveedor único y se enfatiza el hecho de materia prima crítica, es decir, materia prima
que no puede ser reemplazada y materia prima que no se puede dar el lujo la organización fabricante de no tener disponible. Si analizamos esto y vamos a la norma, donde tenemos que ver las cuestiones internas y externas, que digamos que son aquellas que se establecen en 4.1 y 4.2, que podrían afectar los resultados del sistema de gestión. Y también teníamos el 4.2, que es las partes interesadas, que son personas o organizaciones que pueden afectar por una decisión, sentirse afectadas, y por lo tanto vamos a centrarnos en este caso en el proveedor, que evidentemente es una parte interesada, es decir, hay una relación directa. Entonces, este proveedor único que tenemos, que pudiese tener un evento, digamos, que le pudiese evitar dar cumplimiento a sus compromisos. En este caso, el evento podría ser el desabastecimiento de materia prima, digamos, por una falla operativa, o por ser un proveedor único. Realmente refleja o nos trae circunstancias difíciles, desagradables. Digamos que con este proveedor asumamos que la probabilidad media de que no pueda cumplir con sus compromisos en el tiempo establecido puede ser, si no es crítica, por lo menos es media. ¿Por qué? Porque se han registrado algunos retrasos en la entrega en los últimos años, o mejor dicho, en el último año. Entonces ya eso nos lo coloca en una probabilidad de falla que nos tiene que poner a pensar, nos tiene que poner a recapacitar sobre las consecuencias de que la falla fuese de tal forma que no pudiésemos abastecer y cumplir con los compromisos que se tienen. Ahora, el impacto evidentemente es alto porque representa para la organización una parada de la línea de producción. Y esa parada de la línea de producción evidentemente nos lleva a tiempos de paro de la planta, por lo menos en el personal que trabaja en esa área y en las máquinas que fabrican ese producto. Entonces, el riesgo en este caso, tenemos un alto impacto y una probabilidad de que esto suceda media. Entonces se podría traducir en una pérdida de clientes e inclusive ir un poquito más allá. Estamos expuestos a demandas legales por incumplimiento de fecha. Entonces vemos que aquí hay un riesgo que es alto, que no podemos pasar por alto, sino puede pasar desapercibido. Entonces veamos que en esto que hemos analizado está el contexto de la organización, que en este caso es un proveedor, está un evento que podría ser un posible desabastecimiento de materia prima crítica, está la probabilidad de que eso ocurra, está el impacto y está un riesgo asociado a esa probabilidad, a ese impacto y a ese evento. Entonces aquí podríamos decir que hemos analizado cuál, hemos identificado un riesgo que evidentemente tiene que ser tratado, tiene que ser abordado.
¿Por qué? Porque las consecuencias para la organización pueden ser difíciles, pueden ser agobiantes y es una cosa que no se puede, digamos, dejar de abordar. En la diapositiva anterior habíamos hablado de la identificación del riesgo para el caso que nos ocupa. Habíamos visto que queríamos abordar el riesgo asociado a un proveedor único de materia prima crítica, lo cual representaba un riesgo operativo. También habíamos dicho que esto estaba ubicado dentro del contexto del punto 4.42 de la ISO 9001-2015, referente a las partes interesadas, donde el proveedor lo hemos considerado como una parte interesada. Entonces, una decisión o una situación asociada al proveedor, pues puede afectar a la organización y de hecho lo está afectando cuando asumimos que no hay una entrega oportuna de la materia prima. Veamos cómo planificar, cómo integrar y cómo evaluar esa acción al sistema de gestión de la calidad. La acción que hemos propuesto para abordar el riesgo es, primero, crear un procedimiento de homologación para las materias primas críticas y tenerlo e incorporar los sistemas de gestión de la calidad. En segundo lugar, homologar a un segundo proveedor para todas las materias críticas y no tener esa dependencia y esa vulnerabilidad con un solo proveedor. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo en este caso es que tener al menos dos proveedores homologados para cada materia crítica. Y eso evidentemente nos elimina una amenaza externa. Evidentemente cuando definimos un objetivo, definimos qué lograr, tenemos que establecer quién lo tiene que hacer y en cuánto tiempo. En este caso hemos señalado a los directores de suministros y calidad como las personas responsables de esta actividad y se ha establecido un plazo de 4 meses para lograr este objetivo. Aquí tenemos la acción. En esta tabla a la derecha tenemos la acción a realizar, el responsable, la fecha y el seguimiento. Vemos que la primera actividad se realiza OK en el lapso de un mes y la segunda actividad, para la cual hemos establecido 2 meses, también se realiza OK. Entonces podríamos decir que estas acciones fueron eficaces y que ya la organización cuenta para cada caso, para cada materia prima, con al menos un segundo proveedor. Y damos por completado esta búsqueda de un segundo proveedor que no nos permita, o mejor dicho, que permita que la organización no corra riesgos asociados a una falta de entrega de la materia prima en los tiempos establecidos. Eh, digamos que en este caso
La evaluación final es que el 100% de la materia prima crítica dispone de dos proveedores. Para concluir esta presentación, veamos las diferencias básicas que podemos encontrar entre riesgo y oportunidades. Veamos esta tabla donde hay diferentes conceptos y acompañémoslo de esta figura. Nosotros vamos primero al concepto de lo que es una oportunidad. La figura de la derecha, la línea recta, nos indica los pasos de un proceso. Tenemos una situación actual, si de dónde partimos, y queremos alcanzar un resultado esperado. La oportunidad pudiese presentarse desde el momento en que se inicia el proceso o se inicia la actividad como tal. Entonces vemos que la línea punteada y la línea continua se diferencian en lo siguiente. La oportunidad se puede abordar desde el primer momento. Si cuando tengo la situación actual a través de la línea continua llego a la oportunidad, es algo que se puede prever, que se puede olfatear y se puede alcanzar. Entonces, conceptualmente, una oportunidad es un crecimiento, es una mejora que potencialmente podemos abordar desde el inicio de la actividad. Y para abordar una oportunidad, las preguntas que nos hacemos es, ¿qué podemos ganar y cómo lo aprovechamos? Ese es el concepto de oportunidad. El riesgo tiene otra concepción. El riesgo está asociado a incertidumbre, está asociado a algo que puede ser perjudicial o que no necesariamente perjudicial, sino algo que pudiese prevenirse y reducir el efecto negativo. Y producto de reducir ese efecto negativo, podemos alcanzar también riesgos, pues, podemos alcanzar efectos positivos. Si seguimos la línea recta y nos colocamos en la situación actual y llegamos a la producción del evento y hay un riesgo que tiene un efecto negativo, podemos convertirlo en un efecto positivo si hemos tomado las acciones planificadas. Entonces, digamos que eso es lo que podríamos llamar un riesgo positivo o un efecto positivo del riesgo. Y en el riesgo siempre nos preguntamos qué puede fallar y cómo lo evitamos o mitigamos. Si no necesariamente el riesgo se puede siempre eh, mm, eliminar, pero sí se pueden disminuir sus consecuencias. Entonces, en esta ruta nos movemos de situación actual, que es donde estamos, hacia el resultado esperado. Podemos iniciar a primera instancia la oportunidad si la visualizamos y nos podemos preparar para el riesgo. El riesgo se da ante la ocurrencia de un evento que potencialmente preveímos, pero no se ha presentado. Entonces, evidentemente, de no estar preparado para ese riesgo, corremos con el efecto negativo, o bien, si nos preparamos para ese riesgo, aprovechamos el efecto positivo y en cierta forma podría ser una oportunidad. Entonces, con esto cerramos lo correspondiente al punto 6 en el subpunto 6.1 referente a riesgo y oportunidades.